tardes a todos. Un año más vamos a intentar, que aunque sea fuera de fecha, hacer un acto relacionado con el Día Internacional Anticorrupción que patrocina Naciones Unidas. El día de la celebración es el día 9 de diciembre, pero el 9 de diciembre en España está en una semana muy comprensiva y hay que huir de hacer actos en esa semana en los cuales no va a ir prácticamente nadie, ¿no? Entonces lo celebramos fuera de fecha, pero que sepáis o que sepan ustedes que es el día 9, el día instituido por Naciones Unidas, y que se tiende a que los actos relacionados con este día se concentren alrededor del día 9 o se hagan el día 9. Nosotros lo hacemos el día 20, lo importante es que lo hacemos. La verdad que estamos contentos de estos actos. Desde el año 2008, todos los años hemos hecho acto anticorrupción en fechas variadas, y bueno, pues que esperamos continuar con ello porque nos parece que es una obligación de por lo menos un día en 365 días dedicarle a impulsar el conocimiento de la problemática que supone la corrupción y intentar explicar qué avances se están produciendo en materia de prevención, ¿no? Este año, pues gracias a la amabilidad de Joan Linares, pues disponemos de una persona directamente implicada en un organismo y en un mecanismo de prevención y control de la corrupción en las administraciones públicas, ya que él es director de la agencia, relativamente recién creada agencia de anticorrupción en la Comunidad de Valencia. Él es director desde el 1 de julio. Y bueno, pues tiene una trayectoria profesional muy interesante, en la que ha combinado su primera labor como funcionario de la administración local, del cuerpo de interventores, secretarios y tesoreros, ¿no?, de la administración local, con labores también en el área de gestión cultural del Instituto Valenciano de Arte, en el Museo Nacional de Cataluña, y posteriormente con una intervención importante en todo el conflicto del Palau de la Música de Cataluña, en el que él fue uno de los que colaboraron con la Fiscalía para intentar esclarecer todo lo que había ocurrido en ese proceso de saqueo económico de esa institución, ¿no? Posteriormente ha desarrollado una labor también de mucho interés en el Ayuntamiento de Barcelona, en la agencia, en lo que también es el equivalente a la agencia anticorrupción, ¿no?, del Ayuntamiento de Barcelona, en la puesta en marcha y el desarrollo de esa agencia, que ya funciona en base sobre todo también al tema de impulso de la transparencia en la gestión municipal. Y ahora pues ha sido nombrado director de la agencia valenciana, que es una agencia, él lo explicará con detalle, una agencia adscrita a las Cortes Valencianas, y en las que en su nombramiento fue apoyado por las 3/5 partes de los diputados de las Cortes. Es decir, fue un nombramiento con un gran apoyo político por parte de los diputados, ¿no? Una gran confianza en su figura como para llevar adelante la puesta en marcha de esta agencia de creación, con una ley que se aprobó el pasado año 2016. Entonces, bueno, pues la idea es que él nos explique, basando en su amplia experiencia en estas materias, ¿no?, cuál es el papel de estas agencias en la prevención de la corrupción, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas. El tema de la corrupción en el ámbito privado, aunque está relacionado, no está directamente relacionado con la actividad de la agencia, ¿no?, y en las dificultades que tienen en la puesta en marcha de una agencia de estas características en el contexto internacional. Otros países del entorno nuestro, Portugal y Italia, la han puesto en marcha. Los países anglosajones hace muchos años que las tienen
funcionando. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a darle el máximo tiempo posible. Cuando él acabe su intervención, habrá un turno de preguntas en la que espero que las dudas que queden, si hay alguna duda o si quiere alguna explicación más, con toda libertad todo el mundo puede hacer las preguntas. Pues sin más, le dejo la palabra. Gracias, Julio, y gracias a vuestra Asociación de Defensa de la Función Pública. Y gracias a ustedes también por venir. Y bueno, y estar muy contento de estar en la tierra de mis abuelos maternos. O sea que volver a Aragón es encontrar un poco mis raíces también. Y efectivamente fui nombrado director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Es importante el nombre que tiene la institución, Prevención y Lucha. Unimos los dos campos, de prevenir por aquello de que siempre es mejor prevenir que lamentar, pero también corregir cuando nos encontramos con situaciones que no deberían de producirse. Las agencias están naciendo en el ámbito territorial de nuestro Estado, de alguna manera supliendo algo que el propio Estado tenía que haber decidido hace muchísimos años. Las agencias no nacen como un nuevo control sin más que añadir a los controles que ya existen, sino nacen desde un planteamiento de la especialización. Nacen como una respuesta a una evolución que ha ido teniendo el fenómeno de la corrupción, que ha existido siempre, existe desde que existe el poder, desde que existe la gestión de recursos públicos. Nos remontaríamos a la época de los romanos y Cicerón ya cuenta casos de corrupción, es decir, la corrupción como un fenómeno directamente relacionado con el ejercicio del poder, con las potestades públicas, y aquel que las utiliza para aprovechamiento propio o para aprovechamiento de terceros, y estaríamos definiendo el concepto de corrupción compartido con muchísimos de los que llevamos tiempo tratando y desarrollando la problemática alrededor del fenómeno y del conflicto. Las agencias es una recomendación de hace más de 20 años de la OCDE y nace consecuencia del análisis que la OCDE realiza de las crisis económicas de los años 90 en el Extremo Oriente, que afectaron al Japón, del cual todavía no ha salido, afectaron a países como Malasia, El análisis que dedujo la OCDE fue que la corrupción estuvo en el origen de una buena parte de las causas de aquella crisis económica. Consecuencia de ello y de aquellos análisis impulsó en Naciones Unidas la configuración, la redacción de un convenio, de una convención internacional que consiguió que fuera aprobada el 3 de diciembre del 2003. Consecuencia de aquella aprobación y de esta convención surge y nace la idea, la propuesta de Naciones Unidas de un día al año recordar la importancia que tiene este fenómeno en la generación de pobreza, en la generación de desigualdad en el conjunto de las sociedades que sufren el fenómeno. Me ha alegrado muchísimo cuando este mediodía me habéis comentado que lo estabais celebrando desde el 2008. No hace falta que os diga que la mayoría de las ciudades o de los pueblos del territorio español ni se celebra ni nadie se le ha ocurrido celebrarlo. Nosotros hemos empezado a celebrarlo también en nuestro ámbito de la Comunidad Valenciana, como todos los días del año, ¿no?, que conmemora algo. Sabemos que todos los días deben de ser de lucha contra la corrupción, pero si un día hay que concentrar los esfuerzos para hacer visible
la necesidad de esta lucha, pues bienvenido sea estas conmemoraciones a las cuales nos unimos, como estamos haciendo ahora, en este acto. Por mi parte, y dentro de este anticipo de lo que os voy a comentar y de lo que vamos a hablar, en los coloquios y en las entrevistas que he venido teniendo desde no solo desde mi nombramiento en finales de junio de este año, sino previamente los 2 años que en el Ayuntamiento de Barcelona trabajé para diseñar y poner en marcha la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, que es el nombre que allí decidimos ponerle al equivalente de lo que es la agencia a nivel territorial, pero allí en el ámbito municipal. Es una de las pautas que más se repiten y que en cierta manera son también un poco cargantes, es el tener que estar justificando la necesidad de la existencia de estas estructuras especializadas para luchar y prevenir la corrupción. Y lo digo no porque no haya que justificar, la justificación empieza porque los parlamentos, los órganos legislativos han estudiado proyectos y han terminado aprobando estas leyes que además tienen su preámbulo donde está perfectamente explicado por qué se crean estas instituciones, sino porque la petición de que justifiquemos por qué las agencias, las oficinas antifraude, las oficinas de transparencia, buenas prácticas, contrasta con el que todavía estamos esperando que alguien nos explique cómo, habiendo tantos controles, que es lo que se nos dice, un control más, con todos los controles que hay, ahora se crea otro control. No, pues bueno, aquellos que tienen esta tesis, que nos expliquen con todos los controles que ha habido hasta ahora, por qué ha pasado lo que ha pasado. ¿Por qué tenemos 1.300 imputados ahora en estos momentos que recorren prácticamente el arco político de todo el panorama nuestro? Unos muchísimo más, a muchísima distancia, pero prácticamente el riesgo de la corrupción que ha anidado y se ha desarrollado de una forma que en nuestro país alcanza unos niveles que ha llamado la atención a los organismos internacionales. En España se le está llamando la atención por la falta de medidas de control, por no haber cumplido la Convención de Naciones Unidas, que desde el 2003 está planteando la creación de estos órganos especializados, pero está planteando también la toma de medidas preventivas, como es el generar el análisis de los riesgos de la corrupción en cada ámbito de las administraciones, el establecer procesos de construcción de la integridad institucional a través de planes de prevención, a través de el establecimiento de códigos de conducta y de códigos éticos, a través de garantizar que aquellos que denuncian las conductas, las malas conductas o denuncian la corrupción, no se vean como consecuencia de su acto, que es un acto de ejemplaridad ciudadana, no se vean como consecuencia de este acto perseguidos, represaliados, marginados, y a veces incluso en procesos judiciales que se vuelven en contra de ellos, impulsados por los propios corruptos. En la Convención de Naciones Unidas lo explica todo, le dice que los Estados han de tomar medidas de protección de los denunciantes y que estas han de ser además eficaces y activas por parte de las autoridades. Sería larguísimo el número de personas, funcionarios y no funcionarios, pero especialmente funcionarios, que cumpliendo con su obligación pues han visto que la respuesta ha sido que todo el peso de la estructura corrupta ha vuelto contra ellos, porque han destapado en definitiva lo que venía siendo el modus operandi de estas organizaciones que están insertadas dentro de nuestras estructuras públicas. El por qué no se inicia, por qué no está en marcha, excepto en contadísimas
administraciones públicas, el crear estos cuadros, estos marcos de integridad institucional, que es tan sencillo como reconocer que la corrupción es un riesgo, al igual que lo es los accidentes laborales, donde hoy en día nadie cuestiona que toda empresa debe tener sus planes de prevención de accidentes laborales, que tiene que tener la formación de su personal para que no ocurran estos accidentes. Y si lo vemos en una retrospectiva temporal de varias décadas, desde que las leyes laborales introducen y obligan a la prevención del riesgo laboral, veremos una curva descendente en el número de accidentes laborales, que todavía los hay, pero la eficacia de un plan nacional contra la droga, los que por nuestra edad vivimos los años 80 o finales de los 70, el fenómeno de la droga era dantesco. O sea, el Estado sí que reaccionó y estructuró un plan nacional, dotándolo de recursos, de medios, de órganos especializados en el ámbito judicial, en el ámbito policial, y también ha funcionado. Es decir, ¿por qué no se admite que la corrupción que empobrece un país, que degrada la democracia y que destruye un principio constitucional como es el de la igualdad de todos ante los derechos que significa de acceso a la función pública, a la contratación pública, a las subvenciones? La corrupción está rompiendo ese principio de igualdad que todos tenemos, que cualquier ciudadano tiene, para poder acceder en las mismas condiciones. La corrupción ha roto las reglas del juego, del equilibrio en materia electoral. Unos partidos han tenido mucho dinero para hacer sus campañas, campañas que han dirigido a engañar a los ciudadanos porque luego no cumplían nada de lo que prometían, mientras que otros, si eran más honestos, pues se tenían que conformar con lo que eran las subvenciones legalmente establecidas. O sea, no se llega a calibrar que lo que ha significado la corrupción es algo tan elemental como que nos hemos cargado el artículo 14 de la Constitución española. Y luego nos los vemos que van de constitucionalistas por ahí. Y esta realidad, mientras no se reconozca desde el ámbito político, seguiremos teniendo un problema, porque seguiremos afirmando que la corrupción es un riesgo latente que anida en los ámbitos donde hay capacidad para decidir sobre recursos públicos y, por lo tanto, para asignar que vayan a su destino legalmente fijado o que se desvíen hacia donde no deberían de ir. Mientras exista este riesgo y no existan los contrapesos y las medidas que lo eviten, pues los casos de corrupción nos seguirán saltando, a pesar de que cuando se habla de corrupción en la actualidad se está hablando en pasado. Siempre atendemos, cuando salen comentarios o hablamos de la corrupción como algo que está ya, que se ha destapado, que ya forma parte de una página que es de otra época. Y la corrupción está ocurriendo cada día y la tenemos ahí, y mañana la seguiremos teniendo mientras no introduzcamos estos análisis preventivos de lo que llamamos mapas de riesgos, análisis de los procedimientos, determinación de los puntos débiles donde se puede anidar y donde se pueden desarrollar, tener muy claro que además la corrupción, aparte de un riesgo, significa un fenómeno que se mueve dentro de lo que es el concepto de oportunidad. Hay personas que no se corromperán nunca, pero que si la oportunidad se produce no sabemos cómo vamos a reaccionar. El que haya hechos dentro de los procedimientos de la gestión de recursos públicos donde sepas que ahí no hay ningún control, y que como no hay ningún control todo queda pendiente de que seas honesto o no seas honesto, pues bueno, la naturaleza humana, la manera de ser de cada uno de los seres humanos, pues conlleva que unos reaccionarán de una manera honesta y no aprovecharán
la oportunidad, pero otros, pues bueno, aprovecharán la oportunidad. Hay una anécdota al principio de mi primer destino como secretario de ayuntamiento, al final de año del primer año que ejercí. Estoy hablando de principios de los 80, en aquella época no había ordenadores en los ayuntamientos, todo funcionaba sobre papel impreso y los expedientes los imprimían en papelerías especializadas. Pues bueno, me avisan de la papelería especializada que nos suministraba el ayuntamiento, de pasar, que era final de año y que la papelería hacía un pequeño regalo a los funcionarios de los cuerpos nacionales, y que si iba a ir por Valencia, pues si me pasaba, bueno, pregunté si era una agenda, y me dijeron sí, es una agenda. Ahí digo, pues una agenda me vendrá muy bien, y pasé a retirar la agenda, y con la agenda iba un sobre, y al abrir el sobre vi que era un cheque, y en el cheque estaba mi nombre y una cantidad de pesetas. No era ninguna cantidad descomunal, pero pregunté qué era eso, y me dicen, no, es la gratificación que la empresa realiza a ustedes, que es un porcentaje de la facturación de su ayuntamiento con nuestra empresa. Y le dije, bueno, ¿y esto a santo de qué? Dice, no, esto lo hemos hecho siempre. Y dije, no, pues mire, suba a las oficinas, que cambien el cheque y pongan el nombre de Ayuntamiento de Sumacárcer. Era mi primer destino que tuve. Hubo la resistencia típica, no, es que esto no lo podemos hacer, este dinero es suyo, esto es suyo, cójalo, no hay ningún problema. Insistí, me puse en plan serio y terminaron haciéndolo, y terminaron cambiando. Precisamente por ser Navidades, la gente de mi promoción hicimos una cena y saqué el tema. En el tema, otros compañeros... No se oye. Sí. En la cena aquella, comentando esto, de los compañeros que estaban en la mesa, varios dijeron, a mí me ha pasado lo mismo, oye, y la reacción ha sido exactamente la misma. Otra parte de la mesa dijo, pues qué gilipollas sois. Es decir, es que ha formado parte de la cultura. Ha formado parte de la cultura, y además aquellos que ingresamos en la función pública en los años 80, es que nos cansamos de oír que la administración tenía que funcionar como una empresa privada. Y tanto lo oímos, que terminaron haciendo empresas que, siendo públicas, funcionaban como empresas privadas, donde ponían a quien querían, donde los procesos de selección de los profesionales no tenían nada que ver con los principios de mérito, capacidad y objetividad de los procesos. Valga esta anécdota, antes comentaba de que sería muy divertido entre funcionarios que ya tenemos una cierta edad el de poner sobre la mesa las veces que han intentado sobornarnos, y que formaba parte del panorama y del paisaje normal. Además, no se pueden imaginar las formas más pintorescas en cuanto a las formas de comprar un funcionario. Me imagino que en el ámbito político pues tienen que haber funcionado exactamente igual. Esto que está tan compenetrado con nuestra cultura pública es lo que se trata de cambiar, y lo que se trata de suprimir, o al menos de ir reduciendo en la medida de nuestras posibilidades a través de estos procedimientos que les comentaba, que va primero por la actitud de reconocer el problema que tenemos, y el poner en marcha medios y sistemas que pasan por estos códigos de conducta, códigos éticos, donde está el compromiso, la autorregulación de los propios cargos electos, de los propios cargos directivos, de cumplir una serie de pautas, donde principios como el de la honestidad, como el de la integridad, como el de la imparcialidad, como el de la objetividad, que están institucionalizados en ámbitos de administraciones, en países a los cuales envidiamos y querríamos
tener su mismo bienestar, su mismo buen funcionamiento de lo público, la honestidad también en el ámbito de lo privado. No olvidemos que la corrupción no solo es pública, en el ámbito de lo privado, y tenemos saltos de lo público a lo privado que pasan absolutamente desapercibido. En el mundo de la contratación pública no sabemos qué pasa con los subcontratistas, donde se producen verdaderos asaltos a mano armada contra empresas que son las que en definitiva terminan gestionando los servicios públicos en manos de las grandes, que son a las que se les adjudican los grandes contratos, porque ya se ha establecido así, que los contratos cuanto más grandes mejor, porque de esa manera se reparten entre cuatro. El ámbito de la contratación es un ámbito a revisar completamente, desde los procesos de adjudicación, por supuesto, pero los procesos de ejecución de los contratos es donde está el chocolate del oro, con los famosos modificados, reformados, revisados, ya que estáis aquí, hacer esto otro, aunque no estuviera previsto en los proyectos, el cómo se realizan y redactan los proyectos, proyectos de risa que luego no sirven para nada porque tienen que revisarse y reformarse al día siguiente de adjudicar las obras. O sea, el rigor y la seriedad no es precisamente algo de lo que podamos presumir en los procedimientos de contratación. Las concesiones de servicio, el de quién controla el por qué se nos cobran unas tarifas y no se nos cobran otras, el por qué se nos suben determinados precios de tarifas de precios públicos en manos de la gestión de empresas privadas. ¿Quién controla eso? Pues no lo controla nadie, o el control es puramente formal. Las cuentas de resultados que las empresas presentan para justificar una subida de tarifas, ¿qué análisis hay? ¿Quiénes gestionan el que no nos están engañando? Pues de esto es de lo que se trata, de establecer mecanismos en el ámbito de zonas que hasta ahora se partía y se presumía de que se funcionaba como una empresa privada. Ese tótem de que hay que funcionar como una empresa privada, como si esto ya automáticamente configurara un modelo de gestión ideal. Pues bueno, el modelo de como una empresa privada ha conllevado de aquello, el refrán popular de aquellos polvos, estos lodos. En el ámbito del funcionamiento de las empresas privadas, el Código de Comercio regula como completamente legal un contrato que es el de corretaje. Si una empresa le da negocio a otra empresa privada, pues le cobra un tanto por cien de ese negocio, y de ahí viene el 3%, y de ahí viene el 5, el 10, el 15% que se ha funcionado en el ámbito de la corrupción, de la adjudicación de empresas públicas. Y hago este símil porque es que esta corrupción de cobrar comisiones por adjudicación de obra pública o de servicios ha funcionado en ayuntamientos, en administraciones, en empresas públicas, como algo normal y como algo natural. Es que hasta hace prácticamente 4 días estos temas no tenían ningún interés en los juzgados. Recordemos el caso Naseiro, se archivó porque bueno, las cintas, había un problemilla de que las habían hecho policías, como si los policías no fueran de fiar. Pues se utilizó que como las cintas las habían montado policías y no había bastante fiabilidad, y anularon aquellas cintas y se libraron lo que fue el primer gran caso de corrupción de este país, que si se hubiera atajado seguramente habríamos parametrizado en el año 89-90, que es cuando se produce, ya habríamos parametrizado una metodología de corrupción que era el que se estaban cobrando el 5% de las adjudicaciones que estaba realizando el Ayuntamiento de Valencia, que fue el caso donde saltó y donde se destapó. El juez que instruyó aquel caso le amargaron la vida. Se convirtió prácticamente casi en el acusado. Los demás se fueron de rositas y aquí no pasa nada. Y luego pues los casos que ya hemos ido viendo. Hasta hace relativamente poco no era una problemática que preocupara ni tan solo en el ámbito judicial. Poco a poco sí que se ha ido tomando conciencia, y al menos hoy tenemos personajes que podríamos llamar representativos de la gran corrupción, que están en la cárcel. En mi comunidad
En mi tierra valenciana pues tenemos un señor que durante toda su vida, además procede de nuestro cuerpo de secretarios interventores, venía de ahí, se dedicó a la política y terminó siendo 7 veces conseller de todas las consellerías que os podáis imaginar. Y en la última donde estuvo, y por una cuestión que desde mi punto de vista y por las cuantías era calderilla, ahí se le pudo coger. Se quedó con dinero él y su banda que tenía que haber ido destinado a países del tercer mundo, a asociaciones de cooperación internacional. Se quedaron con la recaudación de 162.000 euros que la Generalitat Valenciana recaudó mediante una colecta popular de una cuenta abierta en un banco, y que los ciudadanos aportaron, y que al final de esta colecta sumó 162.000 euros para ayuda a las víctimas del terremoto de Haití. Se quedaron con este dinero, aparte de varios millones más que tenían que haber ido a la prevención del SIDA en África, a la construcción de redes de agua potable en Nicaragua. Crearon una red clientelar de fundaciones manejadas por ellos mismos y se autoadjudicaban las subvenciones. Es decir, este señor ahora se ha abierto, afortunadamente, porque ya se dijo que si aquí se le había condenado por 1,5 millones de euros cuando fue conseller de Sanidad, cuando fue conseller de Obras Públicas, ahí se manejaron muchísimos más millones. Se han empezado a abrir otros casos, especialmente en Sanidad, en el ámbito de todo el sistema de informática, en una consellería de Sanidad que abarca todo el territorio valenciano y donde se manejaron muchísimos millones. Vamos avanzando, y la verdad es que el ver a este personaje en la cárcel condenado a 6 años y medio, y quedan 2 piezas más, con lo cual le pueden caer 12 años más, bueno, pues se avanza, pero continúa pesando este planteamiento de que hablamos en pasado. Bueno, pues ya se le ha pillado, pues oye, nos felicitamos, y funciona la justicia y funciona todo. Bueno, pues es que subvenciones se continúan dando todos los días, y la tentación de lo fácil que es derivar y desviar este dinero, pues es que podemos tener más gente, más personas con esa personalidad insolidaria, codiciosa, que quieran aprovechar estos resortes fáciles para poder lucrarse personalmente ellos o sus estructuras mafiosas. La semana pasada, con unos profesores de historia que celebraron el primer congreso de Historia de la Corrupción en España del siglo XIX y siglo XX, salió el comentario, salió en la palestra todo el tema de los controles, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el control que tiene un funcionario público para que le pague su administración un ticket de taxi porque se ha tenido que desplazar por motivo de trabajo a otras dependencias o a otros organismos, es más complejo que el pagar una certificación de obras de 2 millones de euros. El número de pasos que tenemos que dar en estos procedimientos que manejan pequeñas cantidades se puede comparar perfectamente, y así es como tenemos pues casos como el de Adif, en la paralizada estación de Sagrera, el intercambiador ferroviario de Barcelona, que lleva 2 años paralizado por un caso de certificaciones falsas, de certificaciones de obra que se producían en beneficio de los ingenieros de la empresa pública y de las empresas privadas que estaban realizando la obra, de esa tecnoestructura con muchísimo poder y que a veces puede manejar recursos en su propio beneficio, incluso habiendo políticos honrados por encima de ellos, porque la corrupción puede ser política, como la estamos viendo, pero también puede ser una corrupción de una tecnoestructura que también ostenta mucho poder, y donde bueno, pues los políticos van pasando, pero esta tecnoestructura existe. Y en el mundo de la obra pública nos hemos encontrado con bastantes de estos casos. El de Adif, el caso Castor,
que no se llega a acabar de calificar como corrupción, pero caramba, cuando te lees el procedimiento de cómo se aprobó esto, que ha significado que una empresa sin prácticamente poner un duro, sin poner un euro, se ha llevado 1.300 millones de euros como una indemnización, porque todo lo que estaba trabajando lo estaba trabajando con dinero de los bancos, puesto que tenía el aval del Estado. Cuando ves que los informes jurídicos, los informes técnicos han conducido a esa situación, pues esto también es corrupción. Y valga estos ejemplos para situarnos en una necesidad de que desde las estructuras de las propias administraciones y de la propia sociedad civil se tome conciencia de que es imprescindible el establecer estos mecanismos, a los que planteaba de autorregulación, o sea, el establecer estos códigos de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, el establecer órganos independientes y no políticos que juzguen estos casos. En el caso pues, del Código Ético del Ayuntamiento de Barcelona, que tuve la oportunidad de impulsar, el comité ético está formado por personas de un enorme prestigio del mundo de la ética, externos al ayuntamiento, y que en aquellos casos de vulneración con conductas que vulneren o que quiebren los principios que el código ético determina, pues será este comité completamente independiente y no resultado de un reparto de colores políticos, en la medida en que las mayorías que se ha exigido para que sean aceptados y votados por el propio plenario trasciende este principio que ha funcionado muchísimo, de que según la cuota política tienes miembros en órganos tan importantes de control como son sindicaturas, como son Consejo General de Poder Judicial, como son tribunales de cuentas, donde la penetración del elemento político ha sospesado en sus configuraciones de una manera considerable. Y a partir de la existencia de autorregulación, de códigos, de órganos independientes que establezcan dictámenes cuando se produzcan las vulneraciones, cómo hacemos que el ciudadano también pueda participar en que la administración sea mucho más transparente, que sea mucho más honesta e íntegra, pues están los canales de denuncias por vía, llamemos buzones éticos, como el que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, por vías de recepción de estas denuncias, que además quienes las tendrán que gestionar pues habrán de ser personas íntegras en el sentido que antes comentaba, de imparciales, honestas y objetivas. En el caso del buzón de denuncias del Ayuntamiento de Barcelona depende de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, y está gestionado por funcionarios de carrera que han sido seleccionados en un proceso de elección donde el principio de hoja de servicios impecable ha sido fundamental para este procedimiento. A través de estos canales de denuncias que la Convención Internacional de Naciones Unidas plantea que es obligatorio que todas las administraciones lo tengan, cualquier ciudadano, cualquier funcionario que vea actuaciones que son malas prácticas o que son prácticas corruptas pueda tener este canal para poderlo comunicar, y que luego existan órganos que funcionen y que lleguen hasta el final en lo que es la determinación de responsabilidades o la toma de medidas que corrijan estas conductas. Además, hay un añadido: la protección del denunciante se puede hacer de diferentes maneras. Una, y desde mi punto de vista la más genuina, la que más garantiza
la protección del denunciante es el que pueda hacer la denuncia de forma anónima. Ya sé que esto es un tema muy polémico y que nos estamos encontrando en que hay parlamentos que cuando trabajan en regular la figura de la protección del denunciante ya comienzan por plantear que las denuncias anónimas no se aceptarán. Así lo tienen ustedes en la Ley de Integridad y Ética Pública aprobada por las Cortes aragonesas. Esta ley no admite las denuncias anónimas. Por lo tanto, cualquier alertador, cualquier ciudadano, cualquier funcionario que quiera el iniciar un proceso de denuncia de una práctica corrupta, pues va a tener que poner su nombre y apellidos y su identificación para que esto pueda ser admitido a trámite. Y es cierto que a través del anonimato se puede hacer daño, y las denuncias falsas es la otra cara de la admisión de la denuncia anónima. Pero si partimos de la tradición jurídica, vuelvo al ámbito de lo laboral. Desde hace 30 años la Inspección de Trabajo trabaja sobre denuncias anónimas. ¿Qué trabajador denuncia las malas condiciones de su empresa poniendo en la denuncia su nombre y apellidos? Cuando el empresario va a tener acceso, el abogado del empresario va a tener acceso al expediente y va a saber quién es el que ha puesto la denuncia. Pues desde hace más de 30 años la Inspección de Trabajo acepta las denuncias anónimas y las tramita partiendo de que es el funcionario quien hace la comprobación, la veracidad de lo que dice la denuncia, y si el funcionario comprueba que efectivamente es real, entonces se abre el expediente asumiendo que es el funcionario responsable de esa área quien impulsa la denuncia en el caso laboral, contra esa empresa. Exactamente lo mismo ocurre en el ámbito de cuando hablamos de denuncias contra la corrupción. El buzón de denuncias del Ayuntamiento de Barcelona entran denuncias falsas y se las detecta. Y no tienen ningún efecto. ¿Por qué? Porque hay unos cortafuegos que parten de la profesionalidad de los funcionarios que atienden estas denuncias y hacen las verificaciones necesarias para comprobar si esto no es más que una venganza, si esto no es más que alguien que quiere difamar, y hechas esas comprobaciones, si es una denuncia que reúne esas características de falsedad, se retira y se archiva sin más, y solo se tramitan, solo avanzan aquellas que sí que, comprobado por el propio funcionario o funcionaria, se comprueba que efectivamente hay algo. Mientras tanto, no sale nada absolutamente de la oficina, o sea, no habrá un funcionario, una funcionaria o un cargo electo, un cargo político que resulte perjudicado porque esa denuncia se hará pública, esa denuncia se convertirá en titular de prensa, porque una de las obligaciones que nosotros tenemos, y es una obligación que incumplirla significaría incurrir en conducta delictiva, es la confidencialidad. Nuestra obligación en el ámbito de las agencias o de las oficinas antifraude es la preservación de esa confidencialidad, de forma que ninguna persona pueda ser perjudicada. Cuando se verifique, se compruebe, el expediente demuestra que ha habido actividades corruptas, ya llegará al juzgado que corresponda, y ahí la cuestión ya de los medios o de la divulgación es más consecuencia de una conducta que no se había de haber tenido nunca, que del hecho de que haya ninguna intención de difundir o divulgar hechos que afectan a la fama de las personas. Pero la preservación del denunciante, bien manteniendo la confidencialidad absoluta, aunque de su nombre y su filiación, es una de las condiciones que también impone la Convención Internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay que proteger
al denunciante, porque trabajamos contra poderes con una enorme capacidad de hacer daño. Si el funcionario individual, si el ciudadano individual no recibe este amparo y esta protección, una de las formas preventivas de lucha contra la corrupción nos fallaría absolutamente. Y la otra está la de la protección de este denunciante, ya no solo en el ámbito de guardar la confidencialidad de sus datos, de su nombre, de su domicilio, sino en lo que es inevitable, y es que los corruptos sí que pueden saber por sus propias deducciones quién es el que los ha denunciado, la necesidad de establecer formas de protección una vez el denunciante es conocido por parte de los corruptos, que ha sido él el que ha puesto en marcha el procedimiento de investigación y el futuro castigo que les puede caer. Las represalias contra los denunciantes es un hecho que es muy fácil de ejecutar si estos corruptos continúan teniendo poderes. Hace cosa de 3 semanas dicté la primera resolución otorgando el estatuto de denunciante de un funcionario de administración local, un secretario interventor de un municipio que había denunciado un caso de corrupción dentro de su propio ayuntamiento y que consistía en que facturas de una obra ejecutada, la empresa que las había ejecutado lo organizó para poder conseguir el endoso de estas mismas facturas de una serie de bancos diferentes. Me imagino que todos ustedes saben lo que es un endoso. La administración tarda mucho en pagar, o tardaba. Hay afortunadamente ya administraciones donde se está pagando a 30 y a 60 días, pero esto viene de una época donde se tardaba mucho. Este empresario va a un banco, dice, endósame, págame esta factura, te la endoso, el ayuntamiento te pagará a ti. El ayuntamiento a quien paga es al banco, porque el banco le adelanta el dinero al contratista, descontándole pues el interés que estipulen. Esta misma factura, las facturas son muy sufridas y se pueden hacer muchas copias, el mismo concepto, el mismo número, las mismas fechas, las mismas cantidades. El propio empresario se va a otros bancos y también las endosa. Para eso, ¿qué es lo que necesitaba este empresario para que eso fuera posible y los bancos se comprometieran? Que la factura llevara el sello del ayuntamiento, la firma del alcalde y la firma sobre todo del secretario interventor. Sin la firma del secretario interventor, esos endosos los bancos no los aceptan, porque en definitiva el interventor es el que autoriza el pago y tiene que anotar que a quien le tiene que hacer el pago ya no es al contratista, sino es al banco que ha hecho el endoso. Bueno, pues una factura de 50.000 euros se había convertido en una deuda de 500.000 euros para ese ayuntamiento, a base de esos endosos. Cuando le llega la noticia de que un banco le preguntaba al secretario interventor que cuándo le iba a pagar, porque tenía endosada esa factura, él descubre que había otro banco que ya le había planteado que le tenía que pagar a él, y entonces es cuando se destapa el pastel. Ante los intentos de que este funcionario participara del negocio, estuvo la negativa absoluta y se fue y presentó una denuncia en el juzgado. Y se convirtió en la pieza de cargo, en la prueba de cargo, su testimonio de que esa firma no era suya. Se hicieron pruebas grafológicas porque la persona que había firmado como alcalde era una teniente de alcalde que tenía funciones de alcaldía en el momento que acepta firmar, y su firma sí que era original, o sea que la firma del cargo público que acompañaba a la firma del secretario interventor era auténtica, y por lo tanto combinada con el constructor en esta operación de sacarle al ayuntamiento 450.000 euros de más
de lo que había costado una obra. Tengo que decirles que los 50.000 euros es una obra menor en el ámbito de la contratación de obra pública. Es decir, tiene una simplificación, es muy sencilla. Esto que antes hablábamos del ticket de taxi, se paga de una forma sin mayores trámites. Con lo cual, dentro de la vorágine administrativa de un ayuntamiento y distanciado en el tiempo, perfectamente hubiera podido colar, se hubiera podido estar pagando factura a factura, como es un municipio muy grande, como que se habían estado realizando esas obras. O sea que la posibilidad de que colara, ¿no? Por si alguien ha pensado, pero con cosa más burda, ¿cómo pensaban que esto iba a colar? Bueno, pues la posibilidad de que colara era bastante probable. Este funcionario solicitó el amparo de la agencia prácticamente al poco de ello tomar posesión. Analizamos su situación, Fiscalía nos verificó que efectivamente era el testimonio clave de todo este proceso. Fiscalía también nos acreditó que las pruebas eran contundentes. Y por lo tanto concedimos este amparo y la condición a este funcionario, y al ayuntamiento comunicamos su condición de denunciante protegido. ¿Qué significa esto? En el mundo de la administración local, el principal órgano funcionarial que tiene que llevar el control de las cuentas es el interventor. El interventor, por lo tanto, controla a la corporación, controla al alcalde en todo lo que es la gestión económica del ayuntamiento. Pues resulta que el interventor, una parte de sus retribuciones, lo que conocemos como el complemento específico, en su cuantía e incluso en su existencia, depende del alcalde. Y este complemento específico, en el ámbito de este cuerpo, significa más de la mitad del sueldo. Es decir, que un enfado del órgano controlado con el órgano controlador le puede significar al órgano controlador quedarse con menos de la mitad del sueldo. Con esta realidad que tenemos en el mundo de la administración local, pues ya me dirán con qué independencia están trabajando nuestros compañeros interventores y bajo qué presión están realizando su tarea de control. Bueno, pues una de las medidas que se derivan de la condición de denunciante protegido es el de que no se puede tocar las retribuciones de este funcionario. Ahora, en estos momentos, la persona que está procesada, el cargo público que está procesado, que en el momento que ocurrieron los hechos era teniente de alcalde y suplía a la alcaldía en ocasiones como esta, como las que le permitió firmar estas facturas, pues está a un nivel de convencer a un solo concejal para que cambien las tornas en ese ayuntamiento. De llegar hasta el final en todo este proceso, pues perderá la alcaldía y seguramente esta señora pasará a ser alcaldesa, porque hasta que llegue la sentencia que la inhabilite pueden pasar 10 años. Y este funcionario se encontrará con que una persona que está imputada y procesada por su denuncia pasa a ser, en el término funcionarial, su jefa de personal, porque el alcalde es el jefe de personal de todos los funcionarios de una corporación local. Y con esta potestad de decir, llevo al próximo pleno la retirada del complemento específico, que lo dejo en 100 euros. Bueno, pues esta práctica no la podrá hacer. Y seguramente ustedes preguntarán, ¿y si la hace, qué es lo que le puede pasar? Si la hace, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción Valenciana abrirá un expediente sancionador con el que le podrá imponer una sanción de 400.000 euros. La sanción yo creo que es para que se lo puedan pensar, y por cada acción que derive en hacerle la vida imposible a este funcionario, el
el represaliarle por su actitud, pues se puede convertir a cada acción en un expediente más por conductas tipificadas en nuestra ley de creación de la agencia como conductas muy graves. Es decir, tenemos armas para poder hacer cumplir aquello que, a todo esto, si del análisis se deduce que hay una clara actitud arbitraria que puede estar en el ámbito de la prevaricación, pues la agencia que asume la defensa jurídica de estos funcionarios también se encargaría de llevarlo a la Fiscalía. Es decir, si la posibilidad de que el denunciante pueda poner en conocimiento, sin riesgo para su integridad profesional, aquellos hechos que son corrupción. Que el denunciante pueda tener una protección eficaz a nivel institucional, de que su vida profesional, su vida personal y familiar no se verán perjudicadas o no se verán atacadas por estas tramas corruptas. Pues por ahí es por donde va la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción Valenciana. Por ahí es por donde quiere ir la más antigua Oficina Antifraude de Cataluña, que cuando se creó hace 8 años no contemplaba ni la protección del denunciante ni contemplaba su potestad sancionadora. La potestad sancionadora de nuestra agencia también se puede dirigir hacia otras conductas, como es la negativa a entregar la documentación que se solicite a cualquiera de las administraciones que entran dentro del ámbito de actuación de la agencia, el enviar documentación incompleta, el enviar documentación falsa para desviar, engañando. Todo esto son conductas que están perfectamente tipificadas y que activan, una vez acreditado, activan procedimientos sancionadores en estas cantidades que iría de la falta leve, la mínima, los 300 euros, y la falta muy grave máximo, los 400.000 euros que antes comentaba. Solo garantizando que este marco de integridad y de eficacia en la persecución de las conductas corruptas, pensamos que es la parte de una prevención activa, la iremos articulando y además iremos animando en la relación de la agencia con los colegios de secretarios e interventores, con las asociaciones funcionariales, va dirigida precisamente a generar este ambiente de que no se sientan solos y de que sepan que tienen un acompañamiento de una institución que tiene recursos, que tiene miedos y sobre todo tiene funciones asignadas por el máximo órgano representativo de la soberanía popular, que es el Parlamento, en el caso nuestro, tanto de Aragón como de Valencia, las Cortes. Y no quiero dejar de pasar a un elemento tan importante como es el de la formación. En el ámbito de la formación también está la prevención. La formación en aquello que he comentado, es decir, conociendo y estudiando todos los casos de corrupción que tenemos constancia, tenemos perfectamente determinada toda la tipología de las conductas corruptas. Mi experiencia en el Palau de la Música catalana, allí se juntaron todas las formas posibles e imaginables de corrupción. Las facturas falsas, que no se correspondían con los conceptos que allí indicaban, convenios mentirosos que hablaban de hacer actividades musicales pero que detrás lo que había era financiación política, facturas de servicios que en ningún momento ni en ningún caso se habían realizado ni se pensaban realizar. Había una constante que era que entre las facturas vinculadas a las conductas corruptas y las facturas del funcionamiento normal de un auditorio de la importancia del Palau de la Música, había un denominador común que las diferenciaba.
y era que las facturas vinculadas a la corrupción, se pagaban el mismo día o al día siguiente que entraban, mientras que las otras seguían el procedimiento, 30, 60, 90 o 300 días, los que hiciera falta. Cuando detectamos este patrón, ya nos resultó muy sencillo dilucidar y determinar de qué facturas estábamos hablando, de que era todo mentira, y de cuáles formaba parte de ese funcionamiento. El juicio se terminó hace 6 meses, tardó en celebrarse 8 años, y bueno, y estamos esperando la sentencia. 6 meses pienso que es bastante tiempo para haber dictado la sentencia, pero bueno, está esta costumbre no escrita de que en periodo electoral o en periodos de convulsión política los jueces no sacan resoluciones, pues esperemos que ahora, cuando pasen estas elecciones de mañana, salga esta sentencia y podremos comprobar si la verdad jurídica confirma lo que es la verdad, porque yo sí que les aseguro que la financiación política de Convergencia la vi, la toqué y la comprobé. Otra cosa es que en un proceso judicial pues bueno, hay puntos de vista sobre la naturaleza de la prueba y la suficiencia de los elementos probatorios, y ya veremos qué es lo que dicen los jueces. A mí, sea la sentencia que sea, nadie me va a cambiar mi opinión de lo que allí audité y de lo que allí pude comprobar, pero yo creo que he hablado mucho, y la verdad es que el acto lo llamábamos coloquio, ¿no? Habría muchas más cosas que estar hablando, pero creo que también ustedes tienen derecho a poder hacer las observaciones, incluso discrepar, y si quieren abrimos el coloquio, no sé. Bueno, muchas gracias, Joan. Le ha hablado mucho porque queríamos que hablase mucho, si no, no lo hubiéramos traído, ¿no? Para no dejarla hablar, no lo traemos, ¿no? Yo creo que, bueno, ustedes tendrán la opinión de la intervención, pero yo creo que ha combinado los casos prácticos, ¿no? Es decir, que esa cosa que siempre dudamos todos, ¿no? Es decir, se montan las agencias, pero después van a funcionar si hay personas que comprometidas, van a funcionar. Eso está claro. Bueno, hacemos las preguntas. Me parece que yo intentaré poner en cierto orden. Empezamos por la primera fila. La sociedad y su estructuración entre el gobierno y los ciudadanos, hay un efecto espejo. Es decir, la ciudadanía también tiene que ser íntegra, y tenemos que tender hacia ahí. O sea, el sistema de valores que ha fomentado la corrupción ha sido un sistema de valores construido sobre visiones codiciosas del funcionamiento de la vida. Y no voy a poner los ejemplos de si me paga el IVA o no me paga el IVA, el fontanero, no, o sea, me parecen esos ejemplos, no, estoy hablando de si tienes la oportunidad de aprovecharte de la administración, la utilizas, ese sentimiento. En el ámbito nuestro de los funcionarios, ¿no? El decir, bueno, pues como tengo mis trabajitos en casa y tengo mi impresora, pues me llevo los folios del trabajo, me llevo un paquetito de folios del trabajo, una cosa que puede entrar dentro de una especie de rutina que no se le da mayor importancia, pues cuando multiplicas el paquete de folios por 10.000 funcionarios, o por 15.000 o por 20.000 funcionarios, y sacas las cuentas,
te vas a unas cuantas decenas de miles de euros, que por esa conducta, por ese comportamiento que está asimilado como una parte de mi retribución, ¿no? Quiero decir, cuando hablo de formación, hablo también de sistema de valores. Y cuando hablo de integridad institucional, también estoy hablando de integridad ciudadana. Por lo tanto, hay mucho que cambiar en todos los ámbitos. Nuestra agencia quiere trabajar en todos esos aspectos, dirigirnos al sistema educativo, para que se introduzca de la manera que los pedagogos consideren mejor. Pero esos valores que de críos vivíamos en nuestra casa, ¿no? De no cojas lo que no es tuyo, de que se vive del trabajo y no se vive del cuento, aquello que se respiraba en una educación, ¿no? de determinadas épocas, en la forma pedagógica y didáctica que haya que hacerlo desde la moderna pedagogía, se tiene que introducir. En los procesos de reclutamiento, que me gusta llamar a mí de funcionarios, los procesos de oposiciones, de formación a posteriori, la formación permanente durante la carrera administrativa, se tiene que introducir los principios de la integridad en la gestión pública. Es que no existe nada de esto. Y la propia administración ha eliminado cualquier referencia a que dentro de la formación de un funcionario no solo tenemos que saber los 350 temarios de derecho urbanístico, de derecho civil, de derecho constitucional, etcétera, etcétera, o si nos vamos a otros sectores de arquitectura hay que también exigir y establecer dentro de las exigencias formativas de aquellos ciudadanos que quieren ingresar en el servicio público, en la gestión de lo público, el que conozcan que estos son nuestros principios. A cualquier funcionario inglés tú le preguntas que cuáles son los cuatro valores que constituyen la integridad del public servant, del servidor público, que es como allí se llaman los funcionarios, y te lo dice de carrerilla, el de la integridad, la honestidad, la imparcialidad y la objetividad. ¿Y cuáles son los principios sobre los que actúa? El de la igualdad y el de la justicia. Esto no está en ningún temario, ni de acceso a la universidad, ni de acceso a la administración autonómica, ni de acceso a mi cuerpo, ni de acceso a ningún lado. Sí que se habla de la imparcialidad de la administración, se habla de la no arbitrariedad, pero nunca se subjetiviza en que el cuerpo que configura la estructura humana, el factor humano de la administración pública, se tiene que construir sobre estos valores y estos principios. Bueno, pues desde la agencia estamos conectando con la universidad, estamos conectando con el Instituto de Administración Pública Valenciano, que aquí también tienen el suyo, y con los cuerpos funcionariales, los colegios de secretarios interventores, para pues que introduzcan y que todos configuremos una tendencia en esta exigencia. Pienso que sí que hay una oportunidad de cambio y un gran trabajo por medio, y sobre todo un cansancio, porque aunque ha dicho usted que la gente no sabe de corrupción, bueno, pues el CIS, que suele ser bastante riguroso en sus encuestas, y sigue situando la corrupción en el segundo lugar de los problemas que los españoles, de los problemas sociales que los españoles ven después del paro. Y en una reciente encuesta que ampliaba en el aspecto de la percepción de la corrupción como algo negativo para la convivencia, era un 82% de españoles que afirmaban que se pronunciaban sobre este carácter negativo y por lo tanto dañino, y a cambiar dentro de lo que es nuestra convivencia.
nuestra comunidad. Si nos cogemos a nivel europeo estos parámetros, el rechazo a la corrupción en España, este 82%, es el mismo que existe en Finlandia, en los países escandinavos. Es decir, tenemos un rechazo idéntico al que tienen los ciudadanos de los países escandinavos, donde la corrupción está reducida a niveles bastante bajos, muy bajos. No hace mucho me invitaron a un seminario en Francia, la Facultad de Derecho de Aix-en-Provence, un seminario anual que realizan sobre la corrupción y donde concurrimos magistrados, profesores, fiscales, policía también especializada de varios países. Y me sorprendió una afirmación del decano de la Facultad de Derecho de Aix, que decía que admiraba España, porque es cierto la enorme cantidad de corrupción, de casos de corrupción que se habían destapado, pero a la vez era conocedor de esta encuesta del CIS a nivel europeo, envidiaba este 80 y tantos % de españoles que calificaban como negativo la corrupción, porque en su país, Francia, no existía, no aparecía en las encuestas. Y por los casos que allí se estudiaron, corrupción en Francia, dejémoslos también, que allí tienen también un expresidente de la República imputado por casos de corrupción, la señora Lafargue, y una serie de personajes que han pasado por el Elíseo y que también están imputados. Pues este profesor admiraba de alguna manera a la sociedad española porque había una reacción. Dice, hay una enorme cantidad de corrupción, pero hay una reacción, y esta es la esperanza. Esta visión negativa de algo que hasta hace unos años, pues bueno, se consideraba normal. Aquella famosa frase que si tú estuvieras en ese sitio harías lo mismo, que eso lo hemos oído todos. Pues esto es un insulto hoy en día para muchísimos funcionarios, para muchísimos cargos públicos también, y políticos, que no juegan ya a esto. Hay un estudio de la Universidad de Las Palmas y hay otro de la OCDE. De la OCDE sitúa a nivel de Europa, a nivel de Unión Europea, cuantifica en 120.000 euros al año lo que se va por las alcantarillas de la corrupción. Y en el caso de España lo fija en 40.000 millones. Esto estamos hablando del 2016. Estos son estudios muy difíciles. Yo, la verdad es que me gustaría que cuando se dan esas cantidades se dijeran cómo se han deducido. Pero aquí entran no solo las famosas comisiones, sino la realización de servicios que no había ninguna necesidad de realizar, o de obras que no tenían ninguna necesidad, pero que se ejecutan sencillamente porque el negocio está en ejecutarlas, aunque luego no funcionen o aunque luego no sirvan. Yo imagino que estas cuantías suman todo, suman lo que se ha llevado el corrupto, más lo que ha sido pura pantalla para generar trabajo entre las empresas amigas. Serán millones, ¿no? Millones, 40.000 millones. 40.000 millones. No sé cuántos. 40.000 millones de euros. Sí. Es que esto que tenemos la costumbre de poner la cifra y luego la M, no, disculpad, estoy ya con las 40.000 millones. 120.000 en la Unión Europea. Es decir, hay mucha. Tenemos rankings de corrupción en Grecia. Fue enorme la crisis económica de Europa. De Grecia fue esencialmente una crisis provocada por la corrupción. Los dineros que prestaban los bancos alemanes se iban por esas alcantarillas, y en buena parte ha sido también así. La Comunidad Valenciana ha visto destruido todo su sistema financiero, porque la burbuja inmobiliaria se construyó toda sobre las reclasificaciones que luego no han servido ni para construir ni para nada, pero el dinero salió de los bancos y el dinero se lo llevaron. Y estas cajas, Bancaja, la CAM, fueron incapaces de poder devolver el dinero que habían pedido prestado a los bancos europeos, y con ello se hundieron.
pero la naturaleza de este proceso no fue un mal cálculo de las inmobiliarias, fue puramente saqueo corrupto. Hace unos años hubo un ciudadano que llevó a los tribunales el incumplimiento de un programa electoral y no le admitieron a trámite la demanda. En realidad estaríamos ante un contrato no escrito, verbal y además ante toda la ciudadanía. Y desde un punto de vista de la ética estamos ante un compromiso de un futuro cargo público que debería de cumplir. Es decir, no cumplirlo desde luego ya no es ético. Y desde algo y en cierta manera lo podríamos llamar si no corrupción, sí corrupción de principios éticos, de prometer algo que luego no vas a cumplir. Pero estafa. No, estafa también, de haber aparentado algo que es otra cosa, si además tenías la intención de engañar y de no. Lo que yo sí que le puedo decir es que la mejor manera es lo que antes comentaba respecto a la ciudadanía. Creo que la madurez de la ciudadanía va creciendo con la madurez de la democracia y que la exigencia que todos hemos de tener es precisamente no dejar pasar esas conductas y esos comportamientos. Todos hemos hecho la operación de sumar con ese 82% de personas, de ciudadanos que rechazan la corrupción. Luego no nos salen las cuentas cuando miramos los porcentajes electorales repartidos, ¿no? Deberían de ser otros, sin embargo son los que son. Y donde yo pienso es que donde hay que trabajar mucho es en que la propia ciudadanía no se deje engañar, sea exigente y lo sea a todos los niveles. A Zara, que es la ingeniera de Aquamed, que fue despedida por negarse a certificar obra que no se había ejecutado. Y le pregunté precisamente por el apoyo a la hora de tomar esa decisión. Y dijo que si no hubiera, cuando ella vio la presión que estaba sufriendo desde sus jefes, vio que desde sus compañeros le decían, oye, firma y ya está. Esto se hace habitualmente, de que ¿por qué te pones en este plan? La ausencia de apoyo dentro de su propio colectivo profesional, ella nos contó que el único apoyo fue el de su marido. O sea, que si ella no llega a tener el apoyo de su marido, la soledad hubiera sido absoluta. A nivel profesional, ni el colegio de ingenieros ni nadie le dio este apoyo, y era sencillamente una persona que le dicen, oye, sobran tantos millones y esto no se puede perder, y por lo tanto esta obra hay que hacerla como que se ha ejecutado. Y dice que no, o sea, como profesional, que se cree su condición además de empleada pública y de ingeniera, dice que no certifica obra. Pues sí, tenemos ese problema de que tengan que pasarle estos sucesos a estas personas íntegras, que además la despiden, ella sabía que la iban a despedir, pero es que además a su entorno los ascienden a todos. Y bueno, ha conseguido una sentencia que ha tumbado la decisión de la empresa y la obliga a readmitirla, pero estamos en el proceso y ya veremos si la terminan readmitiendo, porque ya sabemos que la legislación laboral española no es funcionaria, sería otro cantar, pero la situación suya ya veremos el desenlace final. La empresa puede plantear una indemnización y usted sigue en la calle. Y a estos personajes de esta empresa, que además se ha destapado una forma habitual de los remanentes de obra
el de cómo se derivan y el de cómo se desvían, pues que no les esté pasando nada, y esto está ocurriendo ahora. En este caso, para mí, lo que me sorprende es que la Fiscalía no esté interviniendo en este proceso, porque es un caso clarísimo de presión para falsificar una certificación, que es un delito muy grave, y que ya veremos. Yo espero que sí, que la Fiscalía termine tomando cartas en el asunto y que aquellos que han participado, y que investigue otras situaciones. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que ha comentado de los proyectos. El profesional, el ingeniero, el arquitecto, sea municipal, sea de la administración, se le pide un proyecto prácticamente de hoy para mañana, porque tiene que entrar en el presupuesto, y como no lo tengamos, esto no entra en el presupuesto. Y esta es una dinámica, la ausencia de planificación, la ausencia de criterios es una dinámica muy habitual en el ámbito de lo público. Y se hacen pues proyectos que son copias de otros proyectos que salen de los ordenadores, porque luego ya se deja que, bueno, una vez se ejecute la obra ya irán saliendo las cosas que hacen falta, y vienen los famosos reformados, y no tiene nada que ver la obra final, la liquidación de la obra con el contrato inicial, ¿no? Estaríamos hablando muchísimo de toda la casuística que gira alrededor de la obra pública, donde nos encontramos en el último caso que yo viví muy de cerca, que es el túnel de Les Glòries en el municipio de Barcelona, donde un proyecto de 60 millones de euros pues se paraliza, pues porque habían aparecido ni más ni menos que en la cota en la que iba el túnel, pues resulta que por allí pasaba el metro. Se paralizan las obras, claro. A partir de ahí la empresa ya dice, bueno, pues 30 millones de euros es este modificado que me tenéis que pagar. Los propios técnicos dicen, no es para tanto, sí que hay que hacer el reformado, pero es mucho menos, y ahí se podría entrar en un juego que viene luego ya la presión. Bueno, una obra tan importante que significa la salida norte de la ciudad, esto no puede estar paralizado, y viene ya el que hay que darle a la empresa para que se reanuden las obras, lo que haga falta, lo que quiera, y hay administraciones que entran en el juego, y hay otras, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, que dicen, nada de nada, a la calle, y que se vuelva a empezar todo de nuevo, pero haciéndolo correctamente, que es en el proceso, que tardará 3 años la obra en vez de el 1 que estaba prevista para que en periodo electoral se inaugurara el túnel, lo que antes se ha comentado por uno de ustedes, ¿no? De que en las campañas electorales es donde nace mucha corrupción. Bueno, pues es que muchas obras se tienen que inaugurar o hacer el simulacro de inauguración, porque las juntas electorales ya prohíben hacer inauguraciones, pero ya se buscan subterfugios para hacerlas en periodo electoral. Y para que sea en periodo electoral, pues hemos tenido obras trabajando las 24 horas del día con unos sobrecostes impresionantes, y además con unas velocidades que todo el mundo sabía que se estaba haciendo mal, y que ese ambulatorio, esa escuela, en 4 días iba a sacar grietas por todos lados, o cosas peores que han ocurrido. Pues es que todo forma parte del mismo magma de falta de rigor, de no ser éticos en la gestión de los recursos públicos, y el de no tener medida a la hora de que lo que vale 10 no tiene por qué valer 20, y eso es un robo si se hace de esta manera. Respecto a la primera parte, en efecto, la ley valenciana establece 2 vías de actuación de investigación, una es instancia de denunciante, y la otra es por conocimiento, por noticia por parte de la agencia de que existen hechos que merecen ser investigados porque pueden encerrar malas prácticas. En estos procedimientos es cierto que no se produce en el proyecto de ley estatal, que yo creo,
no sé si ha habido alguna modificación en el proyecto de ley estatal, pero yo tengo entendido que no acepta la denuncia anónima. No la acepta, si no la ha cambiado, lo que le digo, que no la acepta. Sí, no la acepta. Igual que la ley aragonesa tampoco acepta la denuncia anónima. Tampoco la nosotros en estos momentos estamos construyendo el arranque de la propia agencia. Es cierto que de las tres patas, áreas que tiene la agencia, una es la de la prevención, otra es el área jurídica de protección del denunciante, régimen jurídico y régimen sancionador, y la central con la que más dotación de funcionarios y funcionarias contará es la de análisis y la de investigación. En el poco tiempo que llevamos funcionando es que nos han entrado más de 30 denuncias y yo no me he permitido abrir expedientes sobre noticias que me llegan hasta que no tenga al completo el equipo funcionarial que tiene que entrar en estos procedimientos, porque es que además la ley nos impone un tiempo límite de investigación que son 6 meses. Por lo tanto, ya irá llegando. En este caso es que yo pienso que tenemos esta ventaja en la ley valenciana, porque hay cosas muy graves que estamos leyendo en la prensa, y hay cosas que necesitan. Ahora acaba de confirmarse la multa de la Unión Europea de 16 millones de euros a la Comunidad Valenciana por haber falseado las cuentas durante varios ejercicios. Es que esto ha de tener una investigación. ¿A quién le corresponde hacer esta investigación en aquello que decimos los controles habituales y ordinarios del funcionamiento de la administración? Sin ninguna duda entra dentro de la competencia de la agencia, porque no lo va a hacer la Sindicatura de Cuentas, donde está el auditor que en aquella época era interventor general y que firmó aquellas cuentas, o no lo va a hacer la intervención general, que todos avalaron aquellas cuentas. O sea, por puro conflicto de intereses no van a actuar. Y ahí es donde surge la independencia de la agencia, que tendrá que entrar en exigir las responsabilidades de aquellos que firmaron unas cuentas falsas sabiendo que eran falsas y las mandaron a la Unión Europea para hacer creer que las cuentas valencianas tenían una bonanza que era mentira. Por lo tanto, pongo ese ejemplo. Y en cuanto a las demás cuestiones suscitadas, yo pienso que en el poco tiempo que nos queda miremos. No sé si le he respondido. El tema del ayuntamiento. El tema de los ayuntamientos. Mire, dentro de un plan, el plan de prevención debería ser un plan de prevención nacional. Que podríamos luego hablar de un plan de prevención territorial, si hablamos de las comunidades autónomas. Pero si lo vamos desgranando, nos encontraríamos en que tendría que haber planes de prevención en cada uno de los ayuntamientos, en cada una de las empresas, en cada uno de los ámbitos de la administración. Y estas oficinas municipales, su misión está precisamente en desarrollar todas las medidas preventivas y actuar en aquellas conductas inapropiadas o malas conductas que se producen en su propio ámbito. Cuando pusimos en marcha la oficina del Ayuntamiento de Barcelona, lo primero que hicimos fue hacer un convenio con la Oficina Antifraude de Cataluña, para intercambiar información en la propia Oficina Antifraude de Cataluña cuando le llega una denuncia relacionada con una mala conducta del ayuntamiento. Esa relación activa y hace mucho más rápido este procedimiento. Es lo mismo que la Fiscalía. Cuando la Fiscalía hay una denuncia que activa una investigación, la oficina facilita y perita y activa mecanismos con los cuales a la Fiscalía le resulta mucho más sencillo su investigación. Y en estas oficinas que entran en territorios de la propia gestión municipal, en el caso de Cataluña, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, destapó un fraude de la empresa de recogida de basuras y de limpieza viaria de 1,5 millones de euros de facturas falsas, de servicios que no se habían realizado y que los incrustaba dentro de los servicios realizados, y que fue a la Fiscalía. O sea, lo primero que hicimos fue la documentación y la llevamos a Fiscalía. La Fiscalía nos dijo: oye, seguid vosotros toda la investigación y en cuanto tengáis toda la documentación la hablamos y ya seguimos por el procedimiento penal todo este proceso.
y trabajamos en el ámbito del expediente sancionador en la vía administrativa, que lo articulamos como un incumplimiento de contrato para que no se aplicaran el principio de non bis in idem, y la vía penal está siguiendo su camino. O sea, hay trabajo para todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.